de aquí desde Verde Valle, donde pues ya es oficial el hecho de que 5 jugadores irán a la selección mexicana de fútbol a la Copa del Mundo. Tala Rangel, Piojo Alvarado, Hormiga González, Brian Gutiérrez, y de las dudas se subió Luis Romo. El que queda fuera es Richie Ledesma, algo que ya esperaban y ya sabían en Chivas que iban a ser el equipo más afectado de cara a la liguilla, pero eso bueno no impide que les haya dado mucha alegría que bastantes elementos del Guadalajara estén considerados por el técnico Javier Aguirre. A partir de ahora pues es comenzar a trabajar en lo que se viene, y ya hay elementos como Sergio Aguayo, como Samir Inda, que han sido llamados desde los equipos con límite de edad o desde Tapatío para comenzar a completar la plantilla de cara a la liguilla en su partido de ida contra la escuadra de los Tigres. Por lo pronto en el rebaño sagrado será trabajar aquí en Verde Valle el día de mañana y también pasado mañana, y será el próximo viernes cuando se vayan a la Sultana del Norte para encarar el primer duelo de la liguilla ante el equipo de los Tigres. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Arrancamos con información de alto impacto, porque lo que está ocurriendo entre la selección mexicana y Chivas en pleno cierre del Clausura 2026 no es menor. Es una situación que puede cambiar completamente el rumbo del rebaño en la liguilla, y todo gira alrededor de una decisión clave de Javier Aguirre que, en términos prácticos, está debilitando directamente al equipo de Gabriel Milito en el momento más importante del torneo, porque el vasco ha modificado su plan inicial de convocatoria rumbo al Mundial 2026 y ahora no solo llamará a los jugadores que tiene contemplados como base, sino que también incluirá futbolistas adicionales para completar su microciclo de trabajo, lo que implica que clubes como Chivas tendrán que ceder a varios de sus elementos justo antes de disputar la fase final del campeonato. Una situación que no estaba contemplada inicialmente y que ha generado preocupación tanto en el entorno del club como en la afición, porque estamos hablando de un equipo que venía con un gran rendimiento en la fase regular, que peleó el liderato hasta el final y que ahora se enfrenta a la posibilidad de encarar la liguilla sin varias de sus piezas clave, algo que puede marcar una diferencia enorme en una eliminatoria donde cada detalle cuenta. Y es que según la información más reciente, el cuerpo técnico de la selección se dio cuenta de que no le alcanzaba con el número inicial de convocados para completar los entrenamientos y partidos de preparación, lo que obligó a abrir la lista a más futbolistas, incluyendo algunos que no necesariamente tienen asegurado su lugar en el Mundial, lo que cambia completamente el panorama, porque ahora no solo se trata de los jugadores que estarán en la Copa del Mundo, sino también de aquellos que serán utilizados como sparrings o elementos de evaluación, generando un doble impacto. Por un lado, en la selección que busca volumen de trabajo y competencia interna, y por otro, en los clubes que ven cómo sus plantillas se reducen en el momento más crítico de la temporada, y en el caso específico de Chivas, el golpe puede ser especialmente fuerte, porque el rebaño ha sido identificado como una de las bases principales del proyecto de Aguirre, lo que significa que varios de sus jugadores están en la mira directa del técnico y tienen altas probabilidades de ser convocados. Nombres como Raúl Rangel, Richard Ledesma, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González aparecen como opciones claras dentro de este proceso. Futbolistas que han sido determinantes en el rendimiento del equipo y que ahora podrían perderse la liguilla para integrarse al trabajo de la selección, algo que, aunque representa una oportunidad individual importante, también supone un problema colectivo para el club, porque perder a jugadores de este calibre en plena fase final puede desbalancear completamente la estructura del equipo, afectar la dinámica táctica y reducir las opciones del entrenador para enfrentar una serie que ya de por sí es complicada, especialmente considerando que Chivas llega a esta instancia tras haber cerrado la fase regular con ciertas dudas, incluyendo un empate sin goles que les costó el liderato y que evidenció algunas carencias ofensivas que ahora podrían agravarse si no cuentan con todos sus elementos disponibles. Y es aquí donde el análisis se vuelve más profundo, porque no se trata solo de una convocatoria, se trata de cómo una decisión de la selección impacta directamente en la competencia local, en la equidad deportiva y en las aspiraciones de los equipos que están peleando por el título, porque mientras algunos clubes podrían verse menos afectados, otros como Chivas están en una posición donde la pérdida de jugadores clave puede ser determinante, y esto abre un debate importante sobre la coordinación entre la Federación y la Liga MX, sobre los acuerdos establecidos y sobre si realmente se está protegiendo la integridad del torneo, porque aunque existe un consenso para que los seleccionados se integren al Tri, la realidad es que el cambio de planes de Aguirre ha alterado ese equilibrio, obligando a los equipos a adaptarse a una situación que no estaba prevista, y en el caso del Guadalajara, esto se traduce en un escenario de incertidumbre, donde el cuerpo técnico
tendrá que ajustar su planteamiento, redefinir roles y confiar en jugadores que quizás no tenían un protagonismo tan marcado durante el torneo regular, lo que puede ser una oportunidad para algunos, pero también un riesgo en términos de rendimiento. Y si analizamos jugador por jugador, entendemos mejor la magnitud del impacto, porque Raúl Rangel no solo es el portero titular, es un elemento que ha dado seguridad en momentos clave, que ha respondido bajo presión y que ha sido fundamental para mantener al equipo competitivo. Su ausencia obligaría a recurrir a una alternativa que, aunque pueda tener calidad, no necesariamente cuenta con la misma experiencia en escenarios de alta exigencia. En el caso de Luis Romo hablamos de un mediocampista que aporta equilibrio, recuperación y salida. Un jugador que conecta líneas y que es vital para el funcionamiento colectivo. Perderlo implica modificar el sistema, cambiar la dinámica y asumir un riesgo en la transición defensiva, mientras que en ataque, nombres como Roberto Alvarado y Armando González representan velocidad, desequilibrio y capacidad de definición, elementos que pueden marcar la diferencia en una eliminatoria cerrada. Y si estos jugadores no están disponibles, el equipo pierde profundidad, pierde variantes y pierde una parte importante de su potencial ofensivo. Y lo mismo ocurre con jóvenes como Brian Gutiérrez o Richard Ledesma, que aportan frescura, creatividad y dinamismo, características que son fundamentales en partidos donde el desgaste físico y mental juega un papel clave. Y todo esto nos lleva a una conclusión clara. La decisión de Aguirre no solo afecta a la selección, también condiciona directamente el desarrollo de la liguilla, y en particular pone a Chivas en una situación complicada donde tendrá que demostrar su capacidad de adaptación, su profundidad de plantilla y su fortaleza como equipo, porque si logra superar estas adversidades, no solo estará enviando un mensaje fuerte en la Liga MX, también estará confirmando que tiene la estructura necesaria para competir al más alto nivel, pero si no lo logra, la narrativa cambiará completamente. Y la decisión del Vasco será vista como un factor determinante en el resultado final, y mientras tanto el entorno del club se mantiene en una postura de cautela, entendiendo que el proceso de la selección es importante, pero también consciente de que el objetivo inmediato es pelear por el título. Y en ese equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre el sueño mundialista y la realidad de la liguilla, se juega gran parte del futuro inmediato del equipo. Porque al final el fútbol no espera, la competencia no se detiene y las decisiones se reflejan en la cancha. Y será ahí, en los partidos, donde sabremos si Chivas logra sobreponerse a este golpe o si termina pagando el precio de una convocatoria que llegó en el momento menos oportuno. Y tú, aficionado rojiblanco, ¿crees que el equipo podrá competir sin sus figuras, o este movimiento de la selección terminará afectando sus aspiraciones al título? Porque esto apenas comienza y la liguilla promete ser más intensa que nunca.
clasificados a la liguilla necesitan ganar el global, además, para echar a los Pumas cerrando en CU. Sí, mira, Sergio, la realidad es que le molestó más a André Jardine no tanto el octavo puesto, sino el que su equipo se relajara en la cancha del Coloso de Santa Úrsula en el partido contra los Zorros, porque llegó ya clasificado y lo reconoció el mismo entrenador brasileño. Le costó trabajo poner en el mismo ritmo de los duelos anteriores donde se jugaba la vida, América contra Toluca y frente a León. Y lo cierto es que eso es quizá la llamada de atención que ha dado André Jardine al grupo, no poder relajarse en ninguna circunstancia, no caer en excesos de confianza. Es verdad que hay una maldición con el sexto lugar general en torneos cortos, nunca un sexto ha sido campeón. América de una u otra manera evita esa cábala o esa historia reciente, ¿no?, de los últimos más de 30 años en el fútbol mexicano. Y también es un hecho, Sergio, que tiene espinas clavadas América porque no pudo ganar ningún clásico en la temporada. De hecho, perdió con Pumas de última hora con aquel penalti cometido por Cristian Borja en Ciudad Universitaria. También perdió con Chivas y empató con Cruz Azul. Entonces, de cierta forma, era al que le echaran al conjunto azul crema. Ahora, un dato rápido, Sergio, son ya 17 liguillas consecutivas para un América. Ha sido constante. ¿Y qué me preguntabas de la posición? Bueno, América, después de ser bicampeón, entra séptimo a través del play-in para lograr el título del tricampeonato, con muchas dudas en ese torneo. No tuvo una buena fase regular como ahora. No quiero decir que eso va a suceder, pero ya saben los americanistas que no importa en qué posición llegues, sino cómo llegues a la fiesta grande. No, por supuesto, entiendo eso perfecto, pero León Lecanda de por sí ya se agrandan, hoy son octavos, no los crezcas todavía. Primero que se enfrenten a los Pumas en la ida y vemos qué pasa, pero entiendo, es verdad que el tricampeonato entraron por la puerta de atrás y aún así lo consiguieron, y de hecho lejos del Estadio Azteca, cerrando en Monterrey, y la ida de aquella final, me acuerdo, en el Cuauhtémoc en Puebla. Qué buena plática e información. Gracias, Adri. Gracias, León. Buen día. Vamos, Aranza, contigo. Porque otro de los enfrentamientos que también llama la atención sin duda es lo que hará Chivas enfrentándose al conjunto de Tigres. Y con esto nos vamos a enlazar con nuestro compañero Diego Ibey, que se encuentra en la Perla Tapatía con todos los detalles de Chivas. A hablar acerca del conjunto de Guadalajara, porque en los últimos 5 partidos solamente tienen una victoria. No pudieron cerrar con triunfo, que precisamente empataron sin goles ante Tijuana. Y preguntarte, Diego, ¿qué es lo que ha pasado en el conjunto de Gabriel Milito en estas últimas semanas? Porque arrancaron el torneo espectacular, 10 victorias de los primeros 12 partidos, pero en estas últimas semanas, que es lo más importante porque viene la liguilla, ¿qué le ha faltado al equipo de Gabriel Milito? Saludos a todos.